De 100 casos de cáncer en población adulta que se presentan en el mundo, 8 son identificados como cáncer laboral o cáncer ocupacional. Precisamente para hablar de este tema me acompaña María Teresa Espinosa. Ella es la directora de la especialización en salud ocupacional de la Universidad del Bosque. María Teresa, bienvenida a Canal El Tiempo. Hablamos de 8 de cada 100, pero en Colombia cambian un poco esas estadísticas. ¿Por qué? Sí, mira, las estadísticas cambian porque hay un gran subdiagnóstico. En los últimos 5 años las estadísticas oficiales del antiguo Ministerio de la Protección Social, entre el 2001 al 2005 reportan solamente un solo cáncer. Entonces, si nosotros aplicáramos ese dato a nivel mundial, más o menos deberíamos tener más de 100.000 casos por cáncer en el año relacionados con la ocupación. ¿Cuáles son esas características que diferencian al cáncer ocupacional de otros tipos de cáncer? Clínicamente son indistinguibles, da lo mismo, los mismos síntomas, la misma pérdida de peso, dependiendo del lugar donde sea el cáncer. Pero lo que lo diferencia es el factor causal. Este factor se adquiere en las condiciones de trabajo en las cuales tuvo el trabajador más o menos 15, 10, 30 o 40 años antes de presentar el cáncer. Entonces hay que buscar esa relación entre esas condiciones de trabajo y el cáncer que presenta el individuo. ¿Cuáles son esos tipos de cáncer más comunes que se identifican como cáncer ocupacional y en qué sectores laborales se dan más esos casos? Ok. Más o menos algunos países como Canadá han aceptado en su legislación 26 sitios anatómicos de cáncer como de origen ocupacional. Otros países tienen en su reglamentación 7, en Colombia estamos más o menos tratando de empezar a que sean 11 los reconocidos como de origen ocupacional. Entre ellos los más comunes son pulmón, la pleura, que es el tejido que envuelve al pulmón, vejiga, riñón, hígado, fosas nasales y senos paranasales, digamos que son los más comunes, y otros menos comunes serían colon y recto y próstata. Otros que están relacionados son linfomas y leucemias. Se presentan en diferentes actividades económicas e industrias porque estos cánceres ya han sido identificados con diferentes agentes, entonces debemos primero empezar por el agente y luego hablar de algunas industrias. Entonces los más comunes pueden ser el asbesto, el arsénico, la sílice, benceno, compuestos de cromo hexavalente, compuestos de cadmio, níquel, compuestos de níquel específicamente. Y algunas de las industrias más comunes que podemos encontrar, entonces es donde se presentan estos agentes. Entonces, digamos, manufactura de productos de asbesto cemento, en sílice se utiliza mucho en cerámica, en la industria del vidrio, en minería hay una exposición inherente también a ellos, en fabricación de detergentes. Tenemos el benceno que puede estar en las fábricas de manufactura de pinturas, de pegantes o en el uso de estos de pinturas y de pegantes. En todo donde exista compuestos derivados del petróleo podemos encontrar algún nivel de exposición a benceno. Por ejemplo, cuando se utiliza la gasolina puede haber una coexposición al benceno. Entonces tenemos que buscar este tipo de industrias. Sin embargo, la Agencia Internacional para Investigación del Cáncer también ha detectado que hay algunos procesos económicos, como puede ser la manufactura de muebles y gabinetes de madera. También he identificado los peluqueros y los barberos, los pintores, mezclas también de aceites minerales pocamente tratados o sin tratar. Entonces hay muchos agentes en los cuales debemos recurrir muy seguramente a investigar en esta agencia para identificar los agentes y después ver si existen o no en el sitio de trabajo. Vemos que la manufactura es como el sector donde más se presentan estos tipos de cáncer ocupacional. Sin embargo, hay cierta relación entre el trabajo y el aumento o las posibilidades de sufrir cáncer de mama. ¿Por qué? Hace varios años la Agencia Internacional para Investigación del Cáncer empezó a identificar que además de otros factores, digamos, hereditarios, en el cáncer de mama se empezó a encontrar en enfermeras que tenían largas jornadas de trabajo una mayor asociación de cáncer de mama. Entonces, en estos momentos es reconocido por esta agencia que estas largas jornadas, principalmente nocturnas, son las que están relacionadas con el cáncer de mama. ¿Cuáles deben ser esos factores que uno debe tener en cuenta para evitar que el trabajo se convierta en un factor de riesgo para sufrir cáncer? Ok. Primero, el cáncer, como decía anteriormente, es igual a cualquier otro tipo de cáncer, entonces lo debe sospechar tanto el trabajador, que debió de ser informado cuando estuvo laborando de que pudo haber estado expuesto a estos agentes, el médico tratante o el médico general que lo está viendo en esos momentos debe también sospechar
sospecharlo, remitirlo a la EPS en enfermedades catastróficas para que sospechen que esta enfermedad está relacionada con la ocupación. De ahí se debe remitir a la aseguradora de riesgos laborales para que inicien todo el proceso que ya está legislado para reconocerle su enfermedad profesional. Las empresas también deben documentar esta exposición donde estuvo el trabajador en todas las empresas donde hubo haber laborado y expuesto a estos agentes. También digamos, es el proceso general y por eso cuando hay un desconocimiento de trabajadores y de los médicos que atienden estos, podemos ver que hay un gran subdiagnóstico como se ve en el momento actual en Colombia. Para la prevención, entonces es un papel donde jugamos toda la prevención, desde el trabajador, el empresario, las aseguradoras de riesgos laborales, el Comité Paritario de Salud Ocupacional o vigías de salud ocupacional cuando estas son pequeñas, los sindicatos, las entidades o asociaciones científicas, las entidades académicas, el gobierno juega un papel local, los comités nacionales, seccionales de salud ocupacional, en fin, somos todos los que debemos estar trabajando para reducir la exposición y evitar de que se presente un riesgo. Un ejemplo muy claro son los trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes que se utilizan en el sector salud, son benéficos, pero si no se toman las medidas de control, todos los trabajadores expuestos a estas radiaciones desarrollarían leucemia. En una empresa en la que es necesaria la exposición a estos agentes químicos que usted ha nombrado anteriormente, ¿cómo debe ser esa gestión para que el trabajador no esté tan expuesto, no tenga tan a la mano estos agentes? Pues es que es algo lógico que en su actividad debe utilizarlo, sin embargo, es un factor de riesgo para él. Claro. Deben existir unas medidas de control que se llaman, las más importantes son las control de ingeniería, en donde se debe aplicar sobre la fuente que genera ese factor de riesgo. Entonces los sistemas de ventilación localizada son muy importantes en estos casos, sustituir esta sustancia cuando se pueda, como bien lo dices, no siempre se puede hacer. Existen medidas de humectación que también son importantes, cambiar el proceso, encerrarlo. Entonces esos controles pueden ser un poco más costosos que otras medidas, pero son las mejores que existen en el mercado. La otra medida de intervención son los elementos de protección personal y se recomienda como última instancia, cuando las otras han fallado o cuando no se logró reducir los niveles a un nivel aceptable. También hay normas administrativas que debe hacer la empresa y cumplir el trabajador, como son procedimientos de trabajo seguro, donde le dicen cómo hacer el trabajo en forma segura y cumplirlas. Las medidas de higiene. La obligación de contarle a sus trabajadores que pueden estar expuestos a un factor de riesgo, claro, cómo prevenirlo. Claro, obviamente. Exactamente. ¿Y qué efectos en salud le pueden dar? Estos agentes no solamente me producen cáncer, me producen otras enfermedades que denominamos, digamos, no malignas, pero son también muy graves, muy agresivas, como puede ser la cicatrización del pulmón que se llama silicosis. Esa está muy relacionada con los altos niveles de exposición. Entonces, si yo reduzco la exposición, voy a reducir tanto las patologías no malignas como el cáncer ocupacional como tal. María Teresa, muchas gracias por acompañarnos en Canal El Tiempo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ustedes continúen con más información aquí en Canal El Tiempo, porque usted elige quién le cuenta las noticias.